Muy buenas tardes, señor docente Miguel Ángel Cárdenas Arzapalo. Somos del grupo número 4 del NRC 22686 del curso Fundamentos Económicos y Contables, cuyos integrantes somos los siguientes estudiantes: Quispe Díaz, Edith Angélica, Ponce Vicente, Héctor Guillermo, Choquelarota Gilbert. Lo cual a mí voy a hablar del siguiente tema, desde el modelo keynesiano tradicional. ¿Qué factores se toman en consideración cuando de política fiscal expansiva se habla al momento de buscar incidir sobre la demanda agregada o nivel de consumo de un determinado país? El modelo keynesiano tradicional se centra en la demanda agregada como motor de la economía y considera varios factores al incrementar una política fiscal expansiva para estimular el consumo, dentro de los cuales tenemos cuatro. ¿Cuáles? El gasto público. Aumenta el gasto gubernamental en áreas como infraestructura, educación, salud. Inyecta dinero en la economía, impulsando la demanda agregada. El segundo, que es las transferencias. Proporcionar transferencias directas a los hogares, como subsidios y ayudas sociales. Aumenta el ingreso disponible de las familias, lo que incrementa el consumo. El tercero, reducciones de impuestos. Disminuir impuestos para empresas y hogares aumenta los ingresos disponibles, incentivando tanto la inversión como el consumo. El cuarto es el multiplicador fiscal. ¿Qué quiere decir? El aumento del gasto público o la reducción de impuestos tiene un efecto multiplicador, donde un incremento inicial en el gasto genera un aumento mayor en el Producto Nacional debido a sus efectos amplificadores. También voy a hablar qué factores quedan excluidos de este enfoque. El modelo keynesiano tradicional, al centrarse en la demanda agregada, excluye varios factores importantes. ¿Qué tenemos? ¿Cuántos factores? 5 factores, los cuales habla uno, oferta agregada. Asume que la oferta se ajusta pasivamente a la demanda sin considerar limitaciones como la escasez de recursos o restricciones tecnológicas que puedan afectar a la capacidad productiva. El segundo, expectativas. Aunque Keynes reconoció su importancia, el modelo no incorpora formalmente las expectativas de los agentes económicos, que puede influenciar en sus decisiones de consumo o inversión, afectando así la efectividad en la política fiscal. El tercero es la estructura de la economía. Simplifica la estructura económica y no toma en cuenta las diferencias entre sectores, regiones o grupos sociales que puedan influir en cómo se transmiten los efectos de la política fiscal. El cuarto es dinero y crédito. Si bien reconoce el papel del dinero, el modelo se enfoca en el gasto público y los impuestos, sin analizar a fondo cómo el sistema financiero y la creación de créditos impactan de la política fiscal. El quinto es inflación. No considera explícitamente los efectos inflacionarios de una política fiscal expansiva, aunque los keynesianos posteriores han empezado a integrar en este aspecto en su análisis. En resumen, aunque el modelo keynesiano es útil para analizar fluctuaciones a corto plazo y diseñar políticas de estabilización, es esencial complementarlo con otros enfoques y considerar estos factores adicionales para obtener una visión más completa de los efectos de las políticas económicas. Muchas gracias. Bien, continuando con la exposición. Mi nombre es Edith Angélica Quispe Díaz y hoy me tocó exponer la pregunta número 2, que dice, la empresa Terramóvil se dedica a la distribución de fibra óptica de Internet para el Departamento de la Libertad. Asimismo, a la par de ella existen otras dos compañías que suman un conjunto del 85% del mercado de distribución de dicho bien o servicio en la zona. El otro 15% se lo distribuyen entre 20 empresas de menor envergadura. Nos basamos en la información proporcionada. Es evidente que el mercado de distribución de fibra óptica en el Departamento de la Libertad se ajusta más al modelo del
oligopolio que a los de la competencia perfecta o competencia monopolista. Dentro de la pregunta número 2, nos indican, bajo estos preceptos, se puede definir que existe un mercado de competencia perfecta, un oligopolio o un mercado de competencia monopolística. Entonces, nosotros le agregamos lo que son las características del oligopolio. Por ejemplo, el número 1, una de las características es pocas empresas dominantes. En este caso, 3 empresas concentran el 85% del mercado, lo que indica una alta concentración de oferta. En lo que es interdependencia, las decisiones de una empresa afectan directamente a las demás, ya que el mercado es pequeño y las acciones de cada una pueden alterar significativamente las cuotas del mercado. En barreras de entrada, es probable que existan barreras de entrada significativas para nuevas empresas, como altos costos de inversión de infraestructura, acuerdos exclusivos con proveedores o regulaciones gubernamentales. Otro punto es los productos diferenciados o homogéneos. Aunque la fibra óptica es un producto estandarizado, es posible que la empresa ofrezcan servicios adicionales o paquetes que las diferencien, como velocidad del internet distinta, soporte técnico especializado o precios personalizados. Razones para descartar otros modelos. Como punto número 1 está la competencia perfecta. Este modelo implica un gran número de empresas pequeñas, productos homogéneos, perfecta información y libre entrada y salida del mercado. Ninguna de estas características se cumple en el caso de la libertad. Encontramos otro punto que es la competencia monopolística. Si bien existen 20 empresas más pequeñas, su participación conjunta es minoritaria. Además, este modelo suele caracterizarse por productos diferenciados, lo cual puede ser el caso en algunos aspectos, pero no es la característica predominante. Bueno, la justificación de esta pregunta estamos usando los conceptos estudiados en clase, así como una hipótesis que permite reforzar nuestros argumentos. Por ejemplo, en el punto número 1 tenemos lo que es la colusión. Es posible que las 3 empresas dominantes se coordinen de manera tácita o explícita para fijar precios o dividir en el mercado, lo que reforzaría el poder de mercado del oligopolio. Otro punto es el liderazgo de precios. Una de las 3 empresas más grandes podría actuar como líder de precios y las demás la seguirían para evitar una guerra de precios. El siguiente punto es la diferenciación de precios. Aunque la fibra óptica es un producto estandarizado, las empresas pueden diferenciarse a través de servicios adicionales como paquetes combinados con televisión o telefonía o promociones especiales. El otro punto es barreras de entrada. Las barreras de entrada pueden ser de tipo tecnológico, una inversión en lo que es la infraestructura, económico. En lo económico podría ser las economías de escalas, en lo que es legal serían las licencias de permiso y en la reputación podría ser la fidelización de clientes. Y como último punto tenemos el poder de la negociación. Las empresas más pequeñas podrían tener dificultades para negociar condiciones favorables con los proveedores debido a su menor tamaño y poder de compra. Para finalizar esta pregunta, en base al análisis realizado, podemos concluir que el mercado de distribución de fibra óptica en la libertad presenta características propias de un oligopolio, la alta concentración de la oferta, la interdependencia entre las personas y la existencia de barreras de entradas son factores que respaldan esta conclusión. Sin embargo, es importante considerar que la dinámica de este mercado puede evolucionar con el tiempo debido a los cambios en la tecnología, la regulación o el comportamiento de los consumidores. Bueno, eso sería con respecto a la pregunta número 2. Le cedo la palabra al siguiente compañero. Gracias.
Docente, muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Guillermo Ponce Vicente, estudiante de la Facultad de Derecho. En esta oportunidad me ha tocado exponer la pregunta número 3 y la pregunta número 4, donde nos piden que expliquemos con ejemplos concretos lo que es el desplazamiento de la curva de la demanda. Y también vamos a explicar netamente en el tema de los bienes sustitutos, los bienes complementarios. Para ello vamos a empezar con la pregunta número 3, que nos referimos, en primer lugar, ¿en qué nos referimos a los bienes sustitutos? Son aquellos que pueden satisfacer las mismas necesidades al consumidor, que un ejemplo que hemos puesto nosotros es en el café y el té. Es un producto que se utiliza, ¿no?, para consumo humano, para tomarlo, ¿no?, en desayuno, almuerzo, cena, o un break que nosotros nos podemos dar. En cuestión de que si el café, como aquellos años, unos años atrás, en 2011 aproximadamente, ha elevado su precio por el tema de las enfermedades que le ha entrado a este producto, la gente puede optar por utilizar el té. En la gráfica que se muestra a continuación podemos ver, ¿no?, que si el tema del café se eleva, el precio del café se eleva, la demanda de este va a reducir, ¿no? Las personas ya no van a consumir mucho café por el precio elevado que se encuentra en el mercado. Caso contrario, en el tema del té, el precio se va a mantener, no va a variar el precio, pero la demanda va a aumentar, ¿no?, porque las personas van a consumir más té por el alto precio que se encuentra actualmente el café. Eso es en cuestión a los bienes sustitutos. A continuación podemos ver lo que es los bienes complementarios, que son aquellos que se consumen juntos, ¿no? Que, por ejemplo, un automóvil y una gasolina, ¿no? Son productos que se utilizan mutuamente, ¿no? Sin la gasolina el automóvil no se mueve, ¿no? Entonces, en esta gráfica que se muestra a continuación podemos ver, ¿no?, si vemos que el precio del automóvil disminuye o vemos que el precio del automóvil es menos, podemos ver que la demanda de la gasolina va a aumentar, ¿no? Muchas personas van a tener sus vehículos y se va a vender más gasolina para sus vehículos, ¿no? Se va a variar la curva del bienes complementarios, va a variar en cuestión a que se va a consumir más gasolina. A continuación, tenemos lo que son los bienes normales e inferiores. ¿Qué son los bienes normales? Los bienes normales son cuya demanda aumenta cuando aumenta el ingreso de los consumidores. Un ejemplo que nosotros hemos puesto es que si ingresan consumidores a una tienda de ropa, esto aumentaría, ¿no? Si hay más consumidores, se vendería más ropa dentro del negocio. Eso va a tener mejor beneficios para la empresa, ¿no?, porque va a tener un mayor ingreso económico también. Caso contrario, si se disminuyen lo que son los consumidores, entonces no va a tener mucha venta este negocio, ¿no?, y va a afectar su economía también. Entonces la curva de desplazamiento se va a girar en torno a la cantidad de consumidores que ingresen a este negocio. En los bienes inferiores son aquellos cuya demanda disminuye cuando aumenta el ingreso de los consumidores. Un ejemplo que nosotros hemos puesto es el que supongamos que el ingreso de los consumidores aumenta. Como consecuencia, la curva de la demanda de los productos genéricos o de marcas blancas se desplazarían hacia la izquierda, indicando una disminución en la cantidad de demanda de estos bienes a cada precio. Los consumidores tendrán que optar por productos de mayor calidad. ¿Qué quiere decir esto? En la gráfica que se muestra a continuación podemos ver, ¿no?, que si aumentan los consumidores, va a reducir lo que es el tema de la demanda de los productos o de los bienes que vende esta tienda, ¿no? Se va a agotar rápidamente el tema de los productos que vende o los bienes que vende este negocio. Se va a afectar en ese sentido y la curva de la demanda está mostrando en la gráfica a continuación. Luego hablamos de la pregunta número 4, donde ya nos habla del desplazamiento de la curva de la oferta. Anteriormente hablamos de lo que es la demanda, ahora vamos a ver el tema de la oferta, ¿no?
Los ejemplos que nosotros hemos puesto o lo que nos plantea la interrogante número 4 es con bienes sustitutos y factores de producción. En los bienes sustitutos tenemos en la producción son aquellos que pueden ser producidos utilizando los mismos recursos o factores productivos. Por ejemplo, que nosotros hemos puesto es cuando se produce trigo como cebada, una empresa que produce trigo y cebada, ¿no? Y si aumenta significativamente en el mercado el precio del trigo, entonces la empresa va a producir más trigo y menos cebada, ¿no? Por el precio elevado, por la demanda que se tiene en el mercado. En la gráfica que se muestra a continuación, nosotros podemos ver, ¿no?, que el trigo ha subido elevadamente su precio, por lo cual la oferta se eleva hacia la izquierda, ¿no? Por el elevado precio del trigo, entonces se va a producir menos cebada, y se va a producir más trigo por la oferta que se da. En la otra gráfica que podemos ver al lado derecho, se ve que la empresa va a tener que producir más trigo, ¿no? Va a tener que hacer más trigo y la demanda del trigo va a aumentar, y la curva de oferta que se aprecia en la gráfica vemos, ¿no?, que se está yendo hacia la derecha. Otro podemos ver nosotros es los factores de producción. Los factores de producción son los recursos utilizados para producir bienes y servicios, lo que es tierra, trabajo, capital. Cualquier cambio de estos o disponibilidad de factores pueden desplazar la curva de oferta. El ejemplo que hemos puesto para este caso nosotros es que supongamos que el precio del petróleo, que es un factor muy importante para muchas industrias, aumenta significativamente en el mercado. Esto aumentaría los costos de producción de muchas empresas, lo que reduciría la oferta como resultado. Las curvas de oferta de muchos productos se desplazarían hacia el lado izquierdo. En la gráfica del lado izquierdo podemos ver, ¿no?, que si se eleva el precio del petróleo, los productos que elaborarían muchas industrias y empresas se elevaría también, ¿no? Se desplazaría hacia el lado izquierdo. En la gráfica del lado derecho podemos ver, ¿no?, que si las producciones se tiene que aumentar la producción de los productos porque el tema del petróleo va a aumentar, pero también puede aumentar lo que es el tema de los negocios para producir mayor demanda para las industrias o empresas, ¿no?, que se dediquen a trabajar con el tema del petróleo, ya que pueden haber otros ingresos para estas empresas para poder llegar a una mejor producción para su empresa. Muchas gracias, docente.